Hola, buenas tardes. Quiero saber si me escuchan bien las personas que están conectadas. Sí, me escucho, súper, y también me veo. Vale, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Feliz año nuevo. Vamos a iniciar este mes con las charlas mensuales que es del Centro de Aprendizaje e Investigación, parte del Museo de Suelos del Caribe. Estamos bien contentos hoy para que Zoely Rivera Ocasio pueda presentar los tipos de análisis y muestreos de suelos que se pueden realizar, ¿verdad? Ya sea en su finca o en sus terrenos, en sus patios o en el huerto casero que estén trabajando. Bueno, pasamos para la próxima diapositiva. Bien, como les dije, ¿verdad? Esto es parte del Centro de Aprendizaje e Investigación. Les exhorto a todas las personas que visiten el museo virtual. El museo lo pueden escribir como suelosdelcaribe.org. Y verdad, estas charlas mensuales que se dan en el tercer o cuarto miércoles de cada mes son gratuitas y son para el beneficio de la comunidad, donde puedan aprender, conectar y saber más sobre los suelos. Eh, Igual las personas que están interesadas pueden aplicar a esta charla, que pueden presentar sus proyectos o cualquier trabajo que estén envueltos en relación a los suelos y las artes. Ahora sí, sin más y menos, les presento a Zoely Rivera Ocasio. Ella es la fundadora de Arte Suelo Ser, la directora ejecutiva y también directora del Virtual de Suelos del Caribe. Es bióloga, es promotora de la agroecología y agricultura regenerativa, maestría en suelos y ahora mismo es candidata doctoral en suelos y biogeoquímica. Bueno, ahora sí les paso el micrófono a Zoeli y cualquier pregunta y duda pueden hacerlo en el Q&A box. Vale. Gracias, Yomaris. Para mí es un gusto estar con ustedes en la tarde de hoy. Me fijé que faltaba un acento en la diapositiva anterior y me puse un poquito nerviosa. Eh, Estamos aquí, ¿verdad? Somos humanos y a veces se nos escapa un acentito o algo. Pues como dijo Yomaris, soy bióloga de base, siempre lo digo porque soy orgullosa de ser bióloga, amo la vida en todos sus componentes, tanto en el suelo como fuera del suelo. Soy promotora de la agroecología y la agricultura regenerativa, que son dos líneas de la agricultura que actualmente se ha estado promoviendo bastante por la necesidad que tenemos de cambiar paradigmas de cómo se hace la agricultura. Mi maestría fue en suelos en el Colegio de Ciencias Agrícolas, enfocada en cultivos de cobertura para mejorar la salud de los suelos en cultivos perennes, específicamente en guineo. A diferencia del plátano, el guineo se considera semiperenne porque se puede dejar por varias cepas en el predio. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado, culminando ya en la fase final en suelos y biogeoquímica en la Universidad Estatal de Penn State. No digo todo esto por cuestión de zumbar mi CV. Usualmente no presentaba ni decía mis trasfondos cuando estaba hablando, pero parte, ¿verdad? De la apertura que uno tiene cuando está escuchando charlas, pues es saber que la persona que está hablando, pues conoce del tema. Claro está, me considero aprendiz de la vida. eh, Siempre estoy aprendiendo, tanto en la academia como fuera de la academia. No hay mejor manera que aprender que en el campo. Así que a veces estoy dando charlas y me hacen preguntas y desconozco eh, la respuesta. Y así humildemente, ¿verdad? Les digo que si no conozco la respuesta a algo que ustedes tengan hoy, una pregunta, la buscamos. Lo importante es buscar las soluciones. Pero este espacio de hoy, como dice el título, está diseñado para atender muchas preguntas e inquietudes que nos han hecho acercamientos tanto a través de correo electrónico como
por mensajes diferentes colegas que siempre tienen estas preguntas de qué análisis de suelo debo hacer, qué variables debo tomar en consideración, a dónde envío mis muestras de suelo. Entonces, este espacio de hoy está diseñado para eso, para hablar un poco sobre cuáles son las diferentes eh, eh, laboratorios que ustedes pueden utilizar, dependiendo de las preguntas que ustedes tengan en base a lo que ustedes quieren evaluar en su suelo, ya sea finca, huerto o espacios comunitarios, y poderles proveer esa información y que ustedes hagan las preguntas. Entonces, en base a eso, pues seguimos haciendo otras charlas que puedan profundizar ciertos temas que salgan a la luz de hoy. Muchas veces cuando doy estas charlas de fertilidad de suelo duran 3 horas y no es suficiente, a veces son varias secciones de las charlas, así que hoy no pretendo abrumarlos con información, más bien abrir con este trasfondo de cuáles son las opciones que tienen y que surja un espacio de diálogo al final. Entonces, tengo por aquí, gracias Yomari, por ser memoria, tengo Sí, un, ay, a ver cómo yo lo pongo, unas preguntitas de inicio. Ouch. Ahí está. Para que ustedes me contesten y así nosotras sabemos cómo estamos en el grupo. Así que pueden irlas contestando. Voy a darles 3 minutitos y luego al final vamos a volverla a contestar. ¿Pueden verlo? El, las preguntas. sí, yo las puedo ver y ya veo que están contestando. Va. Ok, súper. Gracias, Oli. Ahí se me va. Ay, se frizó. Oh, oh. Ahí estamos. Ya. Un glitch en Zoom. Ok, veo que tenemos ya 93% de los participantes han contestado. Veo que un 53% se encuentra en una escala de 2 sobre reconocer las diferencias en análisis de fertilidad de suelo y de salud de suelo. Así que perfecto, y vamos a estar discutiendo el grosor de la charla sobre estas diferencias. Vemos que la mayoría no han realizado análisis de suelo. Espero que después de esta charla identifiquen si tienen la necesidad de hacer ese análisis de suelo y cuál es el mejor de acuerdo, ¿verdad?, a su escenario. Vemos que la mayoría desconoce qué se determina en los análisis de salud de suelo. Esa es una pregunta tricky, esa pregunta es... Entonces, vemos que el análisis de salud de suelo determina propiedades físicas, químicas y biológicas y la mayoría contestó que sí. Muy bien, ya ahí tienen, mira, de 4 preguntas, un 25% en su grosor la mayoría contestó que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar aquí. Y, ok, es que siguen sumándose personas y siguen contestando, pero estamos. Perfecto. Al final pueden contestar las preguntas si alguien se unió a la charla ahora. Bueno. Pues estamos. Ajá. Seguimos por aquí. Déjame ver si puedo. Ok. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer un análisis de suelo, ya sea para la agricultura, para el medio ambiente y el conocimiento general? Bueno, a mí me gusta siempre comenzar con esta frase que es más relevante a la agricultura, pero
¿verdad? Nos marca por qué es necesario conocer qué tenemos en nuestro suelo. Así que para ser un agricultor exitoso debemos conocer nuestro suelo, ¿no? No solamente qué tipo de suelo tengo, sino en qué condiciones se encuentra este suelo. Y para eso es que nos ayuda a hacer un análisis de suelo. Y este meme me encanta porque es como muchas veces tengo conversaciones con personas y me dicen, ay, pero yo veo el suelo bien, está oscurito, tiene materia orgánica, le he echado composta, pero después me dicen, ay, tengo, sembré tantas plantas de berenjena y no se me dieron bien, o sembré tanto tomate y veo que se está poniendo el, la parte de abajo del tomate como negruzca. Eso es una deficiencia de un nutriente. Entonces me gusta este meme que es como, ¿verdad? Tenemos un síntoma que nos sentimos enfermos y buscamos en Google y rápido aparecen un montón de posibilidades que no necesariamente reflejan lo que realmente uno está padeciendo. Pues así mismo sucede con los suelos. Podemos ver algunos síntomas y signos, estar leyendo, haciendo búsqueda de research, como dicen las personas en internet, pero no necesariamente atinar con lo que está dando ese problema, que puede ser específicamente un nutriente. Así que por eso es bien importante saber cómo están esas condiciones del suelo con los análisis de suelo respectivos y no simplemente pues, hacer una evaluación visual. O que alguien me dijo que tuvo este problema y fue tal cosa. Así que hacer un análisis de suelo es un diagnóstico que nos va a permitir saber qué limitaciones tengo y qué nutrientes o manejo necesita mi suelo para poder tener una producción que queremos, deseada. Y cuando hablamos de análisis de suelo, esto incluye tomar las muestras, hacer el análisis en el laboratorio, en el campo, tener una interpretación y también hacer unas recomendaciones. En la charla de hoy vamos a estar hablando sobre los análisis. Ya luego vi que varias personas sí han hecho análisis de suelo, así que podemos hacer una parte 2 de cómo interpretar y hacer recomendaciones de estos análisis de suelo que ustedes han hecho. Que es una invitación que tenemos abierta con Finca Caribe en Yabucoa, así que pendientes para ver cuándo podemos hacer este taller para poder interpretar estos resultados que ustedes tengan. Entonces, los objetivos de hoy, ¿verdad? Es responder esas preguntas sobre los análisis de suelo y fomentar el diálogo. Algo que siempre me gusta enfatizar son, no las reglas, pero qué debemos hacer para tener un entorno saludable, ya sea en el medio ambiente, pero también aquí en nuestra comunidad virtual. Una es el respeto, tener respeto a comentarios que hagan compañeros, compañeras a través de los mensajes. Preguntar cualquier duda, no hay duda tonta, como decían mis profesores. Lo más probable es la duda que usted tiene, la tiene otra persona, pero no se atreve a hacerlo. Así que yo le invito a que sea, ay, se me fue, a que sea valiente y que haga la pregunta. Y la otra, autocuidado. Usualmente cuando hay charlas bien largas, tengo un tardigrado, que es un animalito que vive en el suelo para recordarme beber agua. Así que lo mismo le digo a ustedes, si tienen que ir al baño, beber agua, pues lo hacemos. Estamos aquí en un espacio para aprender, pero también tenemos nuestras necesidades. Entonces, ¿qué tipo de análisis necesitas o qué tipo de muestreo necesitas? Aquí va la respuesta que a mí me gusta en todos los exámenes y es depende. Depende de qué se quiere determinar. Si usted está en un huerto y lo que está sembrando hortalizas, si tiene árboles frutales que ya están a punto de la producción de frutos, depende de sus necesidades. Así que también el tipo de muestreo va a depender de qué análisis quiero hacer. Una de las cosas que se debe tomar en consideración es que las muestras de suelo deben ser representativas y recolectadas con estrategias adecuadas. Y esto lo digo porque a veces nosotros, sin percatarnos, podemos hacer un bias, podemos tener un sesgo de cómo tomamos las muestras. Y esto es la fuente de error más grande cuando se hacen análisis de suelo, cómo se tomaron esas muestras. Y un ejemplo de una colega fue, vi su análisis de suelo
había ido a visitar su finca y cuando veo el resultado hay un porcentaje de materia orgánica sumamente alto y yo le digo, pero esto es casi el yunque, o sea, la cantidad de materia orgánica no refleja lo que pues, yo vi cuando visité la finca, que yo no fui quien tomó la muestra, fue luego. Y cuando le pregunto cómo tomaste las muestras de suelo, sí había un sesgo, porque obviamente nosotros queremos, ¿verdad? Ver que nuestra finca está en unas condiciones óptimas, saludables, pero realmente pues tenemos que hacer un análisis sin ese sesgo para poder hacer los manejos adecuados que nuestro espacio necesita. Así que por eso lo menciono. Más adelante le voy a mostrar un diagrama de cómo se pueden tomar muestras de suelo sin el sesgo y también tengo unos visuales para que veamos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los análisis de suelo principales? Bueno, le puse aquí tres, pero hay muchísimos más tipos de análisis de suelo. Está el de fertilidad, el de salud de suelo y el de metales pesados. Traemos estos tres hoy porque son los tres con los que más la organización se ha envuelto. Entonces, para fertilidad de suelo, se determina la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas. Así que está enfocado en esa capacidad del suelo para suplir esos nutrientes a un cultivo. La salud del suelo, ese análisis está enfocado en evaluar cuál es la capacidad de ese suelo para funcionar como un ecosistema vivo. Siempre enfatizo que no debemos dejar de ver el suelo como un ente dinámico, un ecosistema vivo. Muchas veces se suele ver como un sustrato en el que simplemente yo siembro mis plantas y cosecho. Ahí anclan las raíces, se llevan a cabo unos procesos, pero no podemos verlo así, ¿verdad? Ya la ciencia ha encontrado que tiene que haber un ciclaje de nutrientes, tienen que haber entes, microorganismos haciendo sus funciones para que ese suelo pueda llevar a cabo esas funciones de manera óptima. Así que no solamente es suficiente tener los nutrientes, sino que también ese suelo tenga unas condiciones que me pueda suplir esos nutrientes. Entonces, los análisis de metales pesados son análisis un poco ya más sensitivos y se utilizan para detectar elementos que se consideran contaminantes y que puedan representar un riesgo tanto para la salud humana como para el ambiente. Entonces, algunos ejemplos de cada uno tenemos para fertilidad de suelo, algunas de las variables que se determinan es pH, que le decimos la variable maestra, porque según el pH, pues los nutrientes van a estar disponibles o no en el suelo. También muchos de estos paquetes incluyen si se tiene que encalar, si se tiene que aplicar cal. Por ejemplo, si yo tengo un pH bajo, que es ácido, muchos de estos nutrientes no van a estar disponibles, así que se requiere añadir una enmienda que me suba ese pH y esta enmienda es el cal. También para fertilidad de suelo se utiliza Melic para determinar fósforo y potasio, magnesio y calcio, que son cationes base, que son esos nutrientes que me utilizan las plantas en mayor medida. Cabe destacar que las plantas necesitan 17 elementos, ¿verdad? Nutrientes para poder llevar a cabo sus funciones fisiológicas. Pero hablando sobre lo que es el análisis de suelo, en fertilidad usualmente se enfoca en esos elementos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se ve cuando uno selecciona el análisis de fertilidad de suelo. Si van teniendo preguntas, les recomiendo que las vayan escribiendo en el Q&A o en el chat para que no se les olvide y entonces ahorita volvemos y retomamos esas preguntas. Entonces, para salud de suelo, incluye análisis de materia orgánica. Eso lo vemos como el elemento principal para la salud de suelo. También la estabilidad de agregado, es decir, cuán fuerte es ese suelo para resistir periodos de lluvia, de precipitación fuerte, o cuánto me resiste ciertos disturbios ese suelo que no esté propenso a erosión. Pero también los análisis de salud de suelo
determinan la disponibilidad química de nutrientes y otras variables. Pero vemos cómo la salud del suelo no solamente acapara variables biológicas, ¿verdad? Porque vemos salud y pensamos que en un organismo vivo, sino que también se preocupa de cómo están esas variables físicas, esas propiedades químicas del suelo. Entonces, para los metales pesados, aquí en Puerto Rico se utiliza, cuando se hacen este tipo de análisis, se utilizan los métodos de la EPA 30, 50 y 60-10, que son unos protocolos ya específicos de laboratorio, para analizar esos contaminantes en el suelo, que se considera plomo, cadmio, arsénico, mercurio y otros, inclusive el zinc. Entonces vemos cuáles son las diferencias de estos análisis de suelo que podemos hacer de acuerdo a qué queremos. Queremos evaluar la disponibilidad de nutrientes únicamente, queremos evaluar cómo está esa capacidad del suelo para proveer los nutrientes, pero también para funcionar como un ecosistema, o tenemos la necesidad de evaluar si hay metales pesados, contaminantes en los espacios que siembro. Y ahora vamos a ir un poquito sobre cada uno de ellos. Mi interés aquí de resumir los tres, que viéramos cuáles eran esas diferencias a mayor amplitud. Entonces, ¿qué es un análisis de fertilidad de suelos? Pues como habíamos dicho, evalúan las concentraciones de nutrientes disponibles, no el total de nutrientes. Muchas veces cuando llega el resultado de los análisis de fertilidad de suelo, pues pensamos, mi suelo tiene 17 ppm de fósforo. No es todo lo que tiene ese suelo, sino es lo que está disponible en solución para ese cultivo. Así que usted lo ve como si fuera eh, una sopa, ¿verdad? Tiene el arroz, que son los granos de arroz, pero en ese caldo de la sopa, eso es lo que te está evaluando el análisis de fertilidad. ¿Qué es lo que está disponible? Que la planta lo puede tomar. Los valores de las pruebas de suelo se interpretan en categoría baja, media, alta. Y esto es relacionado con la respuesta del cultivo. Esto también es bien importante porque a veces si dice tengo eh, 15 ppm de nitrógeno, pues entonces pensamos, pues eso es lo que va a estar disponible para mi cultivo. Sí es lo que está disponible, pero lo vamos a evaluar como una categoría, porque en base a esa categoría, pues yo voy a determinar, necesito aplicar una enmienda, un insumo, sí o no. Y les voy a presentar una tabla ahora sobre esto. Me dejan saber si voy muy rápido, que a veces me emociona. Déjame mover aquí. La calibración de pruebas se realiza con experimentos de campo para determinar los niveles críticos. Ok, eso lo que quiere decir es que en Puerto Rico se han hecho diferentes experimentos, muchos de ellos conducidos por el Colegio de Ciencias Agrícolas, en el que determina cuánto requiere cada cultivo de los nutrientes esenciales para tener una producción exitosa. En base a esto, entonces se establece cuál es el nivel crítico. ¿Qué es el nivel crítico? Es ese punto por el cual debajo de yo no voy a tener una respuesta si añado más insumo. Es decir, em, si yo tengo 17 y el nivel crítico es 17, si yo tengo por debajo de eso, yo puedo añadir un insumo y voy a tener una respuesta en mi rendimiento del cultivo. Pero si es por encima del nivel crítico, yo puedo estar aplicando insumos y lo que voy a estar es perdiendo dinero porque no va a hacer ningún cambio en el rendimiento de mi cultivo. Entonces, por eso es bien importante hacer ese análisis de suelo porque me va a determinar si necesito aplicar algo o no. Y también, no solamente si voy a aplicar en el momento o no, es saber si voy por el camino correcto, porque muchas veces, ¿verdad? Hacemos giro en cuanto al manejo de nuestros cultivos, porque quiero aplicar un diferente composta en lugar de hacerla de material vegetal solamente, pues quiero aplicar composta de
excremento de caballo, eso es rico en fósforo. Entonces, pues yo tengo que saber si lo estoy haciendo de manera correcta o estoy elevando mis concentraciones de fósforo a un nivel sumamente alto que puede tener implicaciones ambientales. Así que, pues, nos deja saber si tengo que aplicar o no, pero también si voy por el camino correcto haciendo mis prácticas de manejo. Déjame beber agua, esto es lo de autocuidado. Y yo estoy todavía un poquito ronca. Ok, disculpen. Entonces aquí tenemos una ilustración, se llama el balde del mínimo de Liebig. Y lo que quiere decir es, yo tengo esos elementos esenciales para el desarrollo de las plantas que están en el suelo. Cada uno de ellos se requiere una concentración específica según el cultivo. No demanda lo mismo el tomate que un cultivo de aguacate. Así que todo esto va a depender de acuerdo a lo que yo estoy sembrando. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy sembrando y tengo uno de esos requisitos que no está en la concentración o en la disponibilidad indicada, por ahí se me va a ir el rendimiento. Entonces no importa si yo tengo las condiciones óptimas de agua, tengo mi cultivo en un aspecto, ¿verdad?, que le da plena luz, o si son de sombra, están las condiciones de luz adecuadas. Tengo suficiente nitrógeno, que muchas veces nos preocupamos por nitrógeno, fósforo y potasio, pero me estoy olvidando de otros elementos y por ahí es que se va el rendimiento. Entonces aparece después que tengo una deficiencia de mi cultivo de molibdeno. Y la gente dice, pero ¿y qué es molibdeno? ¿Cómo aplico molibdeno? Por eso es que es bien importante hacer estos análisis de fertilidad de suelo para ver, porque a veces puede ser un simple nutriente el que no me está supliendo de manera adecuada y eso desencadena que esa planta no se desarrolle en las condiciones adecuadas. Entonces, los niveles de nutrientes en las plantas, como les había dicho, se pueden ver en diferentes escalas. Tengo deficiencia, es decir, está por debajo de lo que el cultivo necesita, está en mi nivel crítico, es decir, por encima de eso no voy a tener una respuesta si aplico más de ese nutriente, estoy en suficiencia. Muchas veces se utiliza eso en el sentido de que tengo suficiente para que mi cultivo lo utilice y ya para el siguiente todavía queda. No hice, ¿verdad? Un secuestro, no agoté ese nutriente para el próximo cultivo. Pero tenemos que tomar en consideración si está en exceso, que puede llegar a niveles tóxicos para la planta, lo que también puede ser perjudicial para el rendimiento. Así como nosotros necesitamos un balance de nuestras bombas de potasio y calcio, ¿verdad? En nuestros músculos, más o menos así son las plantas. Necesitan un balance en estos elementos para poder tener sus funciones fisiológicas correctas, para poder desarrollarse bien. Entonces, en un análisis de fertilidad de suelo, así es como lo vamos a ver. Este es el Laboratorio Central Analítico, que es de la UPR, y uno selecciona, ¿verdad?, según los precios. Disclaimer, todos los laboratorios que menciono hoy no me pagan, no nos dan beneficio al Tesoro Ser por mencionarlo. Les estoy mencionando en base a nuestras experiencias con laboratorios que ya hemos trabajado. Entonces, para el paquete de fertilidad, B incluye pH, conductividad eléctrica y los macronutrientes, fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio. Es bien importante en suelos de Puerto Rico porque muchas veces si tenemos un pH bajo, puede haber una disponibilidad de aluminio de manera tóxica y eso se corrige encalando. Así que vemos cómo son esos paquetes para analizar la fertilidad de los suelos. Algo que quiero enfatizar es que muchos de los paquetes de fertilidad, yo diría todos los que he visto, no incluyen analizar materia orgánica. Así que eso sería como una prueba adicional, que muchas veces cuando las personas mandan a hacer el análisis de fertilidad de suelo me dicen, ay, pero es que no tengo el contenido de materia orgánica y es porque lo ven como algo aparte. Así que solo tienen que tomar en consideración cuando están seleccionando ese análisis de fertilidad de suelo
Y la materia orgánica, pues es sumamente importante evaluarla porque va a ser esa fuente de alimento para los microorganismos para poder llevar a cabo esos ciclajes de nutrientes, además que suple muchos de los nutrientes necesarios para los cultivos y otros beneficios que les voy a mencionar ahora en salud de suelo. Pero así entonces sería cómo se ve esa plantilla de fertilidad de suelo. Ahorita les voy a mostrar de otros laboratorios de cómo también se ve ese paquete de fertilidad de suelo y qué son los componentes que incluye. Entonces, ajá, esto era lo que les había mencionado, que para los multisuelos debemos considerar el aluminio intercambiable y también en suelos de ambientes secos, como en la zona sur de Puerto Rico, y mucho más aquellos que están irrigados con agua de pozo subterráneo, debemos tomar en consideración las concentraciones de sodio. Y por eso se incluye aquí en este paquete de fertilidad de Puerto Rico, pero si hacemos análisis de fertilidad en laboratorio en el extranjero, pues usualmente no incluyen ni aluminio ni sodio. Entonces, los resultados no son valores absolutos, sino son índices relacionados con la capacidad del suelo para suministrar esos nutrientes. Entonces, algo que tengo que enfatizar es que no necesariamente va a reflejar lo que hay disponible para la planta, porque va a depender de qué extractante se utiliza, es decir, qué químico se está utilizando. Y aquí vienen muchas de las preguntas que me han hecho de cuando dice, Melik, Bray, Olsen, les voy a explicar ahora. Y es importante esto porque un mismo suelo que se evalúe en dos laboratorios diferentes que me utilizan dos extractantes diferentes va a venir con unos resultados diferentes. Y es por la naturaleza del químico con el que estoy evaluando ese nutriente. Por ejemplo, para fósforo disponible en Puerto Rico se utiliza Bray y Olsen. Y cuando viene ese resultado, va a venir ambos, Bray y Olsen. Pero usted solamente va a tomar en consideración el resultado según su pH. Es decir, si tiene un pH bajito, ácido menor de 7, el resultado que va a evaluar de fósforo va a ser Bray. Pero si su pH es mayor a 7, el resultado que va a evaluar es el de Olsen. En Puerto Rico se hacen estos dos porque tenemos una diversidad de suelo que pues requiere que se hagan ambos. Entonces, por cuestión de tiempo, los laboratorios te corren ambos y ya al final pues la persona lo interpreta. Pero en Estados Unidos el más que se utiliza es Melic 3. Hay Melic 1, pero se ha descartado mucho. Sin embargo, en la zona de Delaware y Maryland todavía se utiliza, pero Melic 3 es el más estándar. Aunque en Puerto Rico no se utiliza, si hay unas correlaciones que hizo el doctor Sotomayor que permite que podamos utilizar esos resultados. Uf. Perdonen, que podamos utilizar esos resultados aquí en Puerto Rico. Así que si usted utiliza un laboratorio y sus resultados vinieron en Melic 3, no hay problema, se pueden evaluar y se puede utilizar para hacer recomendaciones, para interpretar y hacer sus recomendaciones. Entonces, aquí hay una tablita, este material se los voy a estar enviando a todas las personas registradas en conjunto de la presentación. Es una guía que hizo el doctor Sotomayor en el que indica cuáles son esas categorías de los diferentes nutrientes. Entonces, como ven, esto era lo que les mencionaba. Se categorizan como bajo, mediano y alto y en base a eso se sabe si hay una respuesta. El nivel crítico va a depender de cada cultivo, pero así yo puedo decir, ay, mi suelo está en un nivel eh, medio de calcio. Pues entonces no voy a buscar enmiendas que sean ricas en calcio porque después a largo plazo me podría generar un problema. Y eso nos va entonces a ayudar a poder tomar decisiones en cuanto a cómo manejar la fertilidad de nuestro suelo. Entonces, sobre salud de suelo, ¿qué es un análisis de salud de suelo? Es un conjunto de pruebas y evaluaciones que se realizan para medir y comprender la capacidad de ese suelo para hacer un ecosistema vivo, ya sea en la productividad agrícola
mantener la calidad ambiental y promover la salud de las plantas, los animales y nosotros los humanos. Como les había mencionado, este análisis va más allá de un estudio químico de cuántos nutrientes disponibles yo tengo. Una visión holística, integral de cómo funciona ese suelo como un ecosistema. Entonces, esto es un diagrama que hizo una compañera en Penn State que me encanta mucho. Voy a pedirle permiso para traducirlo. Me dio permiso para utilizarlo en las diapositivas porque fue una conferencia que hicimos en conjunto. Pero entonces aquí lo que me gusta es cómo se ve el pilar de la salud de suelo como tener un buen contenido de materia orgánica. Y vamos a ver que eso influye en otras propiedades del suelo, en propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, cuando estamos analizando la salud de los suelos y queremos ver propiedades físicas, vamos a evaluar la estabilidad de agregados, que ya la mencionamos, cómo es la fuerza de ese suelo y la densidad aparente. La densidad aparente nos va a decir cuán compactado está ese suelo. Entonces, eh, vemos para propiedades químicas pH, que ya estaba en el paquete de fertilidad, la capacidad de ese suelo de ciclar nutrientes, es decir, cuánto tengo de mis nutrientes disponibles en el suelo, y la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es como si el suelo fuera un banco y cuánta capacidad de ahorrar tiene esa cuenta en el banco. A mayor CIC, pues mayor ese suelo va a tener esa capacidad de retener esos nutrientes. Si su suelo por naturaleza tiene un 6C bajo, como son los oxisoles y los ultisoles, hay una solución y la solución está aquí, el pilar, que es aumentar la cantidad de materia orgánica. Decimos que es proporcional, aumento materia orgánica, aumenta mi 6C. Así que para todos los problemas hay una solución. Pero también la salud del suelo evalúa las propiedades biológicas. Se utiliza la respiración microbiana como un proxy para saber cuán activo está ese suelo, pero también se evalúa si hay presencia de hongos micorrizos. ¿Y por qué los hongos micorrizos? Porque estos son los más sensitivos a cambios y disturbios en el suelo. Para que los hongos micorrizos que hacen, ¿verdad?, esa hifa, esas extensiones en asociación con las plantas se desarrolle, pues tiene que tener unas condiciones óptimas y saludables. Así que por eso se utiliza como uno de los indicadores. Y también la supresión a enfermedades, ¿verdad? Si tenemos un cultivo que está saludable, está en su panacea, pues no va a tener la incidencia de tener enfermedades. Si vemos que un cultivo tiene unas enfermedades, podemos ver si están causadas por algún factor que está en el suelo. Así que por eso también se evalúa cómo están esas condiciones en cuanto a enfermedades en ese cultivo. Entonces, usualmente cuando se evalúa la salud de los suelos, es como en un contraste. No es que mi suelo está mejor o peor que el otro, pero se toma como referencia a un suelo, ¿verdad? Le decimos de referencia que esté saludable. Idóneamente, ¿verdad? Queremos ver esos suelos tipo bosque en cuestión de contenido de materia orgánica. Claro está, hay bosques que tienen un contenido de nutrientes bien bajito y lo que crece es una vegetación adaptada a esas condiciones. Así que como la respuesta de mi pregunta, la respuesta favorita a todas mis preguntas es depende. Entonces, ¿qué variables podemos ver? pH, aquí tenemos MELIC 3 porque fue un análisis hecho en Estados Unidos. La clase textural del suelo, eso es un análisis que se hace una vez y ya. Y esto es bien importante porque cuando uno evalúa la textura del suelo, uno sabe cómo se comporta el agua en ese suelo. El carbón activo se diferencia de la materia orgánica porque la materia orgánica es como un todo en el que tú tienes diferentes estados de ese carbono, pero el carbono activo está midiendo exactamente qué es lo que está disponible para comida para esos microorganismos. Porque no es lo mismo tener carbono de un trozo de madera que tener carbono
de hojas, vamos a poner residuos de espinaca que se van a descomponer bien rápido. Yo no sé si ustedes han visto la espinaca esta que es trellis, ¿verdad? Que es una enredadera que a veces ya está en la misma planta, tú ves descomponiéndose la hoja, porque es bien rica en azúcares. Así que por eso se mide cuánto es la cantidad de carbono activo, pero también de materia orgánica. Y la respiración del suelo, porque va a ser un proxy a cuán vivo está ese suelo. Entonces vemos que las primeras dos variables son más en componentes químicos, pero también tenemos biológicos y luego entonces se evalúa la estabilidad de los agregados, que se tiene, ¿verdad? Como un todo, evaluando físico, químico y biológico. Aquí en esta tabla, lo que está enseñando es un contraste de tres tipos de suelo con el modelo CASH. El modelo CASH es el análisis que hizo Cornell, lo voy a mostrar por aquí, eh, en el que ellos determinaron cierto puntaje según los valores que obtiene su suelo. Y esto es bien chévere en cuestión de interpretar porque permite ver en base a una metadata de muchos suelos de cómo está su suelo en ciertos valores, porque a veces puedo estar sumamente óptimo en condiciones químicas y físicas, pero no biológicas. Entonces, eso le va a permitir a usted determinar qué tengo que hacer específicamente para mejorar mi actividad biológica. O si es físico donde estoy deficiente, pues qué necesito hacer para mejorar esas propiedades físicas del suelo. Para análisis de salud del suelo hay otros modelos como el HANI, Solvita. Solvita son unos análisis, yo diría como más caseros, que uno los puede hacer en la casa, no se envían a un laboratorio, pero lo que es el modelo CASH es el más que se utiliza para determinar la salud de los suelos y el HANI es bastante utilizado, pero no tanto. Es más costoso, eso sí. Pero para evaluar la salud del suelo podemos hacer análisis de laboratorio, al igual que podemos hacer evaluaciones de campo. En ArcGIS tiene una plantilla de salud del suelo en el que con indicadores uno puede evaluar cómo está la salud de mi suelo. Sin embargo, es algo que yo siempre enfatizo, una cosa no quita la necesidad de la otra. Yo puedo hacer mi análisis en el campo visual, así como yo voy al doctor y el doctor me evalúa si yo tengo un dolor, me evalúa físicamente, pero no es hasta que me hace un análisis que puede decir quizás cuál es la razón de esa dolencia. Lo mismo sucede con un análisis de sangre. Me puedo hacer un análisis de sangre, pero no sabemos de quién es, cómo está esa persona, no hay un contexto físico, pues esa información queda un poquito, ¿verdad?, desnuda, carece de ese contexto. Por eso siempre hago énfasis, es necesario hacer análisis de laboratorio, pero también hacer unas evaluaciones visuales con indicadores del campo. Así que las dos cosas nos van a propiciar poder evaluar completamente cómo está ese suelo en cuestión de la salud. Bueno, si van teniendo preguntas, las pueden ir colocando en el Q&A. Para los análisis de metales pesados, ¿cuándo y por qué? Eh, Surge mucho esta pregunta en espacios urbanos y comunitarios, y esto va a depender del historial, de qué se hizo en esa área, pero también de qué insumos yo estoy utilizando. Y aquí traigo un ejemplo que es un estudio de metales pesados que alcanzaron los niveles límites según la Organización Mundial de la Salud en el embalse de Cerrillo en Ponce. ¿Y por qué lo traigo? Porque muchas veces pues se utiliza eh, suelo o material que se trae de otra zona y no sabemos de dónde viene, cuál es el origen. Ay, tengo un relleno, te lo tiro ahí y lo tiro, pero no sabemos cuál es el origen. Así que además de evaluar cuál es el contexto y la historia, ¿verdad? De ese lugar donde nosotros estamos, también evaluar qué material y de dónde lo estoy buscando. Entonces los metales pesados comunes en huertos urbanos, eh, en su mayoría son cuatro, hay otros también, pero el plomo, el cadmio, el arsénico, que se ha escuchado mucho en casos de arroz, y mercurio.
Algo bien importante, ¿verdad? Más allá de cuáles son los límites, que eso va a depender de los resultados de los análisis, es también considerar qué estoy sembrando en esas zonas que podrían ser propensas a concentraciones de metales pesados, porque muchas plantas tienen la capacidad de hiperabsorber estos elementos. Por ejemplo, las brásicas tienen la capacidad de remover bastante plomo y arsénico. Entonces, si yo tengo un problema en el que quizás tengo unas altas concentraciones, pues debo limitarme a no sembrar este tipo de cultivo para consumo, a menos que sea que se va a sembrar como fitorremediación, que es para que la planta acumule todos esos metales pesados en su biomasa y después yo extraigo esa planta y la descarto. Entonces, traigo estos dos ejemplos. Los análisis de metales pesados son costosos. Ahora mismo se está haciendo unas tecnologías que es con esta maquinita que es de rayos X, que con una pistolita pues se determina cuáles son las concentraciones de ciertos metales pesados. Sin embargo, entiendo que para la EPA, cuando se considera que son sitios super fun, todavía requieren que sean análisis de laboratorio. Entonces, esto es un caso, el que había leído, muchas veces la gente se pregunta sobre las gomas. ¿Puedo o no puedo utilizar gomas, neumáticos para mis huertos comunitarios? Pues todavía no hay una línea directa de decir si sí o no. Muchos estudios han indicado que cultivos que se siembran en neumáticos tienen unas altas concentraciones de metales pesados. Esto fue un estudio que se hizo en el que en el suelo no habían concentraciones elevadas de plomo, sin embargo, en el cebollín que se estaba cultivando, sí. Entonces, pues si el suelo no es la fuente, ¿cuál es la fuente? Y por eso nos trae a cuestionarnos si debemos utilizar neumáticos para huertos o no. En mi caso, pues yo diría evitarlo si es posible y si se utiliza, pues que sea más para plantas ornamentales, para barreras contra la erosión, eh, pero ¿verdad? Todavía no está determinado ni regulado si se puede utilizar o no. Entonces, estas son varias de las preguntas que yo sé que muchas personas tendrían. ¿Cuándo sería útil hacer un análisis de fertilidad de suelo en un huerto familiar? Mi recomendación sería, antes de comenzar la siembra masiva o comenzar los ciclos, para determinar cómo está ese suelo que traje para hacer mi huerto familiar o si estoy utilizando el patio de mi casa, cómo están esos niveles de elementos de nutrientes para las plantas. Este cuadrito de Zoom me confunde. Entonces, ¿qué beneficios trae realizar análisis de suelos periódicos? Pues evitar perder tiempo y dinero. ¿Por qué? Y la salud también. Evitar perder tiempo en el sentido de que voy a sembrar y no sé cómo están esas condiciones de mi suelo, si necesita alguna enmienda o no. Evitar perder dinero porque puede ser que necesite más insumo o puede ser que no necesite más insumo. Entonces, tanto el no tener la producción esperada, ese rendimiento esperado, una pérdida de dinero, pero también el yo estar utilizando insumos que no eran necesarios, también es una pérdida de dinero. Y en cuestión de salud, pues lo vemos en el sentido de los metales pesados. Entonces, consejitos para tomar muestras representativas. Hay que tener en cuenta la variabilidad espacial y vertical, porque eso va a afectar cómo es mi muestra de suelo. Así que si usted lo va a tomar, usualmente se recomienda 15 a 20 centímetros de profundidad, que son 6 a 8 pulgadas. Si usted va a tomar la muestra, sea consistente. No en un lado coja una muestra de 2 pulgadas y después en la otra de 6 pulgadas. Tiene que ser consistente. Si son 6 pulgadas, en todo momento, pues coge a 6 pulgadas de profundidad. También tomar en consideración que hay nutrientes que son móviles, como los nitratos. Por eso en Puerto Rico no se recomienda mucho hacer análisis de nitrógeno, porque debido a nuestras condiciones tropicales, pues es bien cambiante. Más bien nos dejamos llevar por cuán bien está
ese contenido de materia orgánica, que decimos, si usted tiene un 3% muy bien, si puede aumentarlo, perfecto. Entonces, pues tenemos que tomar en consideración esos nutrientes, cómo se mueven en ese suelo. Entonces, aquí esto es una ilustración, se supone que les pasará el enlace de este ensayo que hizo Yomaris, que habla sobre los procesos de formación de los suelos. Entonces, aquí podemos ver cómo se mueven ciertos elementos en el perfil de suelo y entender, ¿verdad? Por qué es necesario tomar las muestras de suelo y ciertos elementos como el nitrato, pues no los consideramos en nuestras realidades en Puerto Rico porque son sumamente móviles, se lixivian fácilmente. Entonces, consejo, usted evalúe su finca, su predio. eh, Google Earth es una herramienta tremenda que le permite ver cómo fue, ¿verdad?, cambiando ese espacio a través de los años. Y esto no solamente es de beneficio para si usted tiene una propiedad, una finca allá, pero también si va a adquirir una, usted puede ver si hubo un movimiento abrupto de tierra o no. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando vamos a tomar una muestra de suelo, necesitamos tomar la muestra en áreas uniformes. Así que vamos a tomar en consideración qué cultivo hay, si hay una pendiente, qué tipo de suelo tengo, porque queremos que sea lo más homogéneo posible para tener un resultado que no sea cambiante. Porque si estoy mezclando una muestra de dos sitios, pues no va a ser representativo y cuando haga mis recomendaciones de manejo, pues va a ser como un promedio de ambos sitios y no va a ser específico a esa zona, así que no voy a tener los mejores resultados. Entonces, este era el diagrama que les dije que le iba a mencionar, que podemos hacer para evitar sesgos. Usted puede dividir su finca en en una cuadrícula, en zigzag o diagonal. Esto es importante hacerlo antes de ir al campo para evitar sesgo en la profundidad, que fue lo que les había mencionado, de 15 a 20 centímetros, y se recomienda de 1 a 2 años para cultivos de alto valor, es decir, hortalizas. Si usted tiene frutales, pues puede ser cada 3 años hacer ese análisis de fertilidad de suelo o de salud de suelo. Siempre me preguntan cuántas muestras. Pues todo va a depender del presupuesto, de cuán grande es la finca, porque vemos que necesitamos tomar muestras en zonas que sean bastante parecidas, homogéneas. La cantidad de predios, si es un predio que está sembrando hortalizas y otros frutales, pues ya ahí sabe que son dos tipos de muestra diferentes. ¿Qué es lo que usted quiere lograr con ese muestreo? Y el historial. Si hizo un análisis el año pasado, pues, y este año no tiene presupuesto para analizar todos los predios, pues quizás puede hacer énfasis en uno o dos, pero no necesita, ¿verdad?, analizar tan intensivamente. Entonces, ¿cuáles son las opciones de laboratorio? Por aquí voy y vuelvo y digo que no nos pagan arte, suelo ser por mencionarlo. El Laboratorio Central Analítico siempre digo que es la mejor opción porque está con análisis que están calibrados a nuestro suelo. Es decir, ¿verdad? Esos resultados que vamos a obtener con el Laboratorio Central Analítico, si usted coge una guía de cultivo, eh, para cultivar el tomate, pues sabe que esas recomendaciones van a estar basadas en los suelos de aquí y pues lo puede parear con los resultados de su suelo. Lo otro que recomiendo es el de Penn State. Soy estudiante de Penn State y siempre para el curso de fertilidad de suelo visitaba las instalaciones con mis estudiantes y quedaba impresionada de la manera en que ejecutan. O sea, usted somete su análisis de suelo y ya mínimo 2, 3 semanas tiene que tener sus resultados. No digo una semana porque pues depende, a veces ellos tienen cientos y cientos de muestras, pero ellos tienen como regla que no pase de 2 semanas. Entonces, esos son ambos para fertilidad y análisis ambiental, es decir, de metales pesados. Pero si usted quiere evaluar la salud de los suelos, está WARDS, está Regen Lab. Usaba usualmente WARDS, pero ahora Regen abrió, ellos tienen operando unos pocos de años con personal que era de Wards y tienen costos un poquito más accesibles.
Pero también está Cornell, que tiene el modelo Cash, que es el más que se utiliza. Que si a usted le interesa hacer un estudio de salud de suelo que compare año tras año, pues mi recomendación sería el laboratorio de Cornell, que es algo más estandarizado e inclusive para programas federales que dan beneficio a agricultores, también es de los recomendados. Entonces, este ejemplo aquí, un video de YouTube, no lo voy a poner porque yo cuando tomo clase y mis profesores ponen videos de YouTube, lo siento como una pérdida, no sé, a menos que sea que lo vaya a reflexionar en el momento, lo siento como una pérdida de tiempo. Así que yo prefiero que usted vea el video en su medida, en su tiempo y nos haga las preguntas. Pero algo que estuve pensando cuando busqué el ejemplo para proveerlo es que de Arte Solo Ser debemos darnos la encomienda de hacer un videíto puertorriqueñizado. Bueno, por aquí dejo para preguntas y diálogos. Me excedí un poquito con el tiempo, yo hablo bastante del tema, pero hay espacio para preguntas, así que les escucho. Muchas gracias, Soeli. Tremenda presentación, muy completa. Sé que se puede extender más, como si mencionaste, pero esto es más que un Visco Labi y puede seguir en este diálogo de ahora, ¿no? Pues bien, voy a ir leyendo preguntas y o comentarios que tengan del chat. Em, ok. Lisbeth González preguntó, ¿la estabilidad de agregados también indica cuán propenso a inundaciones? ¿Cuán propenso el suelo está a inundaciones? Mm, sí y no, es que no es cuán propenso está a inundaciones, sí va a incidir en cómo ese suelo infiltra el agua, pero teniendo una buena estabilidad de agregado no quiere decir que ese suelo no sea propenso a inundaciones. Y me explico. Suelos arcillosos, como los oxisoles, tienden a tener una buena estructura física, estabilidad de agregado. Sin embargo, como son suelos arcillosos, si yo tengo un evento de lluvia tras otro, los suelos arcillosos tienden, ¿verdad? A medida que van pasando esos eventos de lluvia, a reducir la infiltración. Entonces, pues voy a tener una propensidad a que ese suelo se me inunde, pero eso no quiere decir que esa estabilidad de ese agregado no sea fuerte. Quiere decir que una vez pase ese evento de inundación, bajó, ¿verdad? El agua y ese suelo permaneció estable, no se me derrumbó por haber estado inundado. Súper, gracias, Soeli. Bueno, Isis Alana menciona que es en relación al video para hacer de muestreo, que es súper, sí, para que hagan un videíto. Me encanta este proyecto. Gracias por compartir tu conocimiento. Gracias. Lisbeth González, sí, gracias. Lisbeth González contesta, gracias, me pareció que lo mencionó y quería asegurarme. Respuesta muy detallada. Ay, qué Entonces, bueno. Paul, sí, Paul Bryan pregunta, acerca de la variabilidad del extractante, ¿aplica para todos los parámetros? Sí, aplica para todos los parámetros. Usualmente los nutrientes como potasio, magnesio, calcio se evalúan con ICP, que ya ahí es como no es un extractante, pero sí para fósforo. Va a afectar. Mi respuesta es que sí, porque es bien poquito lo que no afecta con algunos, pero sí, tanto para nitrato, para amonio, hay diferentes tipos de extractantes y van a tener unas concentraciones bien diferentes. Vale, gracias. Lisette Aguirre
Eh, menciona que muchas gracias por la charla y pregunta, ¿qué recomiendas para quienes quieran? ¿Me escuché o me entrecorté? ¿Me Te entrecorté? entrecortaste un poquito. Ok, vale, perdón. Dice que aquí tengo la internet un poco delicada, pero vuelvo a leerlo. Eh, ay, se me fue. Oh, no, déjame ver. Ok, lo tengo otra vez. ¿Qué recomiendas para quienes queramos tomar muestras por primera vez? Eh, Sería hacer un croquis de la finca, el huerto, recorrerlo, ver cuáles son las diferencias, las zonas que son diferentes una a otra. Entonces, en base a eso, darle prioridad. Si quiero analizar todas las zonas que son distintas o hay una que tiene mayor prioridad, ya sea porque voy a sembrar pronto o porque veo que siempre tengo problemas cuando siembro ahí. Así que sería hacer un croquis, definir esas zonas y establecer prioridades. Súper, muchas gracias. Voy a tirar Carmen, el... Ah, sí. sí, tenemos una última pregunta de Manuel Olmeda y también quería leer el comentario de Carmen, que esta charla cuenta para horas de contacto verde. Los estudiantes que necesiten certificarla, que por favor nos compartan su nombre completo, nombre de la escuela y correo electrónico, por favor. Eso lo pueden enviar al correo de la organización a info@artesueloser.org. Voy a escribirlo en el chat. Y mientras tanto, le leo lo de la pregunta de Manuel Olmeda. Él menciona que gracias, Soeli, excelente presentación. Estamos planificando una prueba de suelo para una exploración geotécnica para construcción de casa en nuestro terreno para medir fuerza y estabilidad de suelo. ¿Sabes si alguna de estas pruebas pueden añadir información a la misma? Pues ahí con los fines, yo digo, no es que la agricultura y la ingeniería no coinciden, porque sí coincidimos bastante, pero muchas veces las propiedades que se evalúan para la construcción se quieren en una categoría o en un resultado que no es el óptimo para la agricultura. Y me explico, por ejemplo, con la densidad. En suelos que se va a hacer una residencia, pues queremos que sí sean suelos estables, como habíamos hablado de la estabilidad de agregado, pero usualmente cuando se va a construir se compacta ese suelo para evitar, ¿verdad?, que tenga ese espacio poroso que nosotros deseamos y necesitamos para que los cultivos puedan desarrollar sus raíces. Así que ahí diría, son análisis diferentes por cuestión de las necesidades para la construcción, pero va a necesitar un jardín, o sea, una casa sin un jardín o sin un huerto. Así que ahí yo diría, mira, lo mismo que le dijimos a Lisbeth, o a Lisette, Lisbeth, hacer el croquis de la zona para entonces evaluar cómo cómo está esa fertilidad de esos suelos o esa estabilidad de esos agregados. Pero sí, son un poquito distintos para ingeniería y en cuestión de agricultura o ecosistema. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. Sí, menciona que respondiste gracias y que definitivamente van a sembrar además de construir. Muy bien, very good. Vale, pues tenemos ahora corriendo las preguntas luego de la charla. Vamos a ver qué tal los resultados. Vamos por un 50%. Sí, yo diría una persona más que conteste y estamos. Pero si hay otras preguntas que quieran hacer, no se limiten, para eso estamos.
Y yo sé que el tema de fertilidad de suelo o análisis de suelo es bastante denso. Usualmente el cuco en mi facultad, cuando estaba estudiando en ciencias agrícolas, pero no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Bueno, pues yo creo que voy a poner Pero, en aquí, exacto, tenemos 3 minutos, esa es la regla. Entonces voy a compartir los resultados. Vemos aquí que mejoró un poco el conocimiento sobre las diferencias. Antes estaba más en 1 y 2. Me gustaría después reforzar eso para que estemos más seguros. Esta era la misma pregunta. Ajá. Vemos por aquí. Mira, mejoraron esos porcientos, así que estoy muy orgullosa. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Bueno, sí, pues pues, yo creo que sí, con eso damos concluida la sección de hoy. Muchas gracias, Yomari y Carmen, por estar aquí moderando y tras bastidores está Carmen. Ambas son directoras del Museo de Suelo, además de mi persona, somos tres. Así que muchas veces se preguntan si somos tres directoras. Así que un placer estar con ustedes aquí esta tarde. Les deseo una bonita noche. gracias. Buenas noches.